Hola amigos. Borrell ayer saltó a la banca. ¿Es normal que a una persona le pueda traicionar tanto el subconsciente? Hizo unas declaraciones que va a cabrear a media Europa. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, durante su intervención en el Foro Estado de la Unión 2023 que se ha celebrado en la ciudad italiana de Florencia, dijo: no es el momento para conversaciones diplomáticas sobre la paz, sino el del apoyo militar, ha insistido el jefe de la diplomacia europea. Ha indicado que preferiría gastar dinero en el bienestar de la sociedad, pero por el apoyo militar que se presta a Ucrania, no se puede hacer. Si no apoyamos a Ucrania, Ucrania caerá en cuestión de días, ha asegurado el jefe de la diplomacia europea. ¿Será consciente de lo que ha dicho? El caso es que si ya están hundiendo nuestras economías, no quiero ni pensar lo que vendrá después, porque con llevar 4 tanques Leopard y los famosos lanzadores de misiles múltiple HIMARS, no va a ganarle una guerra a la mayor potencia nuclear del planeta. Cada vez la OTAN tendrá que poner más armamento, y una cosa llevará a la otra, que cada vez seguirán comiendo mordisco a mordisco el dinero de nuestro no equilibrio social, porque estamos totalmente desequilibrados y todo el capital y sus beneficios está en manos de los bancos y burguesías. A la espera de saber si lo de que Wagner es cierto de que se vaya de Bakhmut, o simplemente sea una treta propagandística, ayer ocurrieron muchas cosas como un ataque masivo con armas incendiarias contra las posiciones del ejército ucraniano en Bakhmut. Decenas de ataques con munición incendiaria 9M22S golpearon a Bakhmut por la noche. Los últimos barrios de Bakhmut controlados por el ejército ucraniano se encendieron con cientos de fuegos de municiones incendiarias. Alcanzó un pequeño barrio en el oeste de la ciudad que, debido a las peculiaridades de su desarrollo, se convirtió en una poderosa área fortificada, donde, entre otras cosas, las Fuerzas Armadas de Ucrania desplegaron baterías de morteros, que estaban cubiertas por las alturas de los edificios. Sin embargo, debido a los ataques incendiarios, todo el oeste de Bakhmut literalmente estalló en llamas con cientos de luces, como se muestra en las imágenes de video correspondientes tomadas desde un vehículo aéreo no tripulado. Contrariamente a las declaraciones de los recursos de información ucranianos de que supuestamente se usaron municiones de fósforo en Bakhmut, el propio ejército ucraniano confirma la información de que se usaron municiones incendiarias amparadas en el protocolo 3 de armas incendiarias que no contienen fósforo. Cabe señalar que el uso de munición incendiaria brinda la oportunidad de incendiar las posiciones enemigas, y dado que durante tales ataques, las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden atacar ni defender, las unidades de la compañía militar privada Wagner bien podrían avanzar y tomar el control de territorio adicional de la ciudad. Según Prigozhin, hoy solo 2,5 kilómetros cuadrados de la ciudad están bajo el control del ejército ucraniano. También en Kiev, ocurrió una cosa significativa, según publican muchas fuentes como la web avia.pro, o la web Southfront, señalan que el ejército ucraniano lanzó un dron Bayraktar TB2 de fabricación turca, desde aeródromos militares ubicados en la región al este de Kiev, que siempre se dirigen hacia el este o el sur. Ayer, un dron equipado con munición cambió repentinamente su rumbo y giró 180 grados, es decir, voló en la dirección opuesta. Cuando el vehículo aéreo no tripulado se acercó al centro de la capital, los militares ucranianos abrieron fuego con todo tipo de armas de fuego. Mientras el dron sobrevolaba la plaza principal, le dispararon misiles antiaéreos, y probablemente fue alcanzado por un sistema antimisiles IRIS-T, de fabricación alemana. Este es un incidente muy extraño, que no se explica por las declaraciones oficiales de los funcionarios de Kiev. Es muy probable que después de que el dron despegara de un aeródromo militar, piratas informáticos activistas prorrusos lo neutralizaran en Kiev y lo redirigieron al centro de la capital. El pánico comenzó en el centro operativo de la zona de defensa aérea de Kiev, escribió la publicación. Hasta ahora, no ha habido información de que los piratas informáticos rusos puedan ingresar y tomar el control de los dispositivos de alta tecnología de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Probablemente aprendieron a hacer esto recientemente. También se deduce que tuvo que ser neutralizado porque no hizo un giro de 360 grados. Esto hubiese sido más grave.
Después de la destrucción del ucraniano Bayraktar TV2, el conocido grupo de piratas informáticos Joker DPR publicó un comunicado en su canal de Telegram y afirmó que el incidente en Kiev fue obra de ellos. Nadie adivinó que el control de este Bayraktar fue interceptado por mis piratas informáticos, escribió el líder del grupo. Otra de las noticias que tiene a Estados Unidos y la OTAN fuera de sí, y alarmados al máximo, es lo que está ocurriendo con los lanzadores de misiles múltiple HIMARS con los que la OTAN estaba convencida que obligaría a Putin a sentarse en la mesa de negociaciones después de que la contraofensiva ucraniana tenga éxito, pues resulta que varios medios informan de su fracaso, y hablamos de medios con la CNN o Infobris, que dicen que el arma maravillosa estadounidense se muestra ineficaz contra Rusia. Estados Unidos le dio a Ucrania su arma milagrosa, pero no funcionó contra Rusia. Estas conclusiones fueron compartidas por el analista geopolítico y militar independiente Drago Bosnich. Desde el comienzo de la crisis de Ucrania, la propaganda occidental ha estado tratando de convencer a la comunidad mundial de que Kiev es capaz de derrotar a Rusia. Según Drago Bosnich, en el contexto de pronósticos tan optimistas, cada vez es más difícil para los comandantes de la OTAN ocultar su preocupación por el estado real de las cosas en la región. Así lo informa la publicación Infobrix. El general polaco de alto rango Rajmund Andrzejczak dijo recientemente que la situación no parece buena para Kiev. Rajmund Andrzejczak, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Polonia, admitió hace algún tiempo que a Occidente le resulta cada vez más difícil apoyar a Ucrania. Esto último requiere muchas municiones, y Estados Unidos y sus aliados no tienen tales volúmenes. Las preocupaciones de un general polaco de alto rango no están fuera de lugar, especialmente dado el hecho de que recibe informes militares reales, y no sesgados de los servicios polacos y de la OTAN, afirmó el analista de Infobrix. Drago Bosnich cree que el efecto más decepcionante tanto para Kiev como para Occidente, fue el efecto del uso de los sistemas de misiles de artillería HIMARS estadounidenses. Estos últimos se posicionaron como una especie de prodigio capaz de cambiar el rumbo del conflicto. Sin embargo, de hecho, esta arma milagrosa no estuvo a la altura de la publicidad. Si bien los medios occidentales informaron ampliamente sobre los éxitos de HIMARS, en realidad, estas armas mostraron una efectividad muy limitada. La mayoría de los misiles fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea rusos. Además, las fuerzas aeroespaciales rusas lograron neutralizar los lanzadores estadounidenses, dijo Drago Bosnich. También la CNN informa en la misma dirección. Dicen expertos estadounidenses que la efectividad del uso de los lanzadores de misiles múltiple HIMARS durante el conflicto armado de Ucrania está disminuyendo debido a la exitosa oposición del ejército ruso, informa CNN, según las opiniones de expertos de Estados Unidos, Reino Unido y Ucrania. Según los expertos, las Fuerzas Armadas rusas han desarrollado métodos para lidiar con los lanzadores de misiles múltiple estadounidense, utilizando la guerra electrónica para derribar los sistemas de orientación por GPS, lo que reduce la precisión del fuego. Como resultado, el ejército ucraniano ha notado un aumento en el número de fallos, lo que genera preocupación debido a la cantidad limitada y el elevado precio de estas municiones. Uno de los soldados ucranianos confirmó la importancia de la interferencia causada por los sistemas de guerra electrónica rusos y señaló que hasta noviembre de 2022 no se registraron tales fallos. Ahora la parte ucraniana, en cooperación con especialistas técnicos estadounidenses, está buscando formas de eludir la interferencia rusa. Una de las fuentes del canal calificó la situación actual como un juego del gato y el ratón en el que los ingenieros estadounidenses y rusos mejoran constantemente sus sistemas. El ejército cree que los cambios de software tanto en el sistema de orientación como en el propio misil podrían ayudar a mejorar la situación. Además, las fuentes de CNN dicen que esta no es la primera vez que Rusia utiliza tales métodos para contrarrestar equipos militares controlados por GPS. El año pasado, en el conflicto de Nagorno-Karabaj, el ejército armenio enfrentó un problema similar cuando las fuerzas de Azerbaiyán utilizaron la guerra electrónica para bloquear el GPS. Esto podría ser un problema importante para el ejército ucraniano, dicen los expertos,
ya que confían en la precisión y eficiencia del GPS para guiar las armas hacia el objetivo. Como resultado, es posible que las fuerzas ucranianas no puedan usar misiles y más de manera efectiva contra las fuerzas rusas. Sobre la salida del grupo Wagner de Bakhmut, todo es muy confuso en estos momentos, pero al parecer no es de una gran importancia en el contexto de la guerra, ya que la inteligencia británica informó de una agrupación de las Fuerzas Armadas rusas en la zona de la operación especial rusas de 300.000 soldados. Los medios ucranianos, refiriéndose a los datos de la inteligencia británica del MI6, difundieron información de que hay alrededor de 300.000 militares en la zona de la operación militar de Rusia. Según los informes, la principal concentración de tropas se lleva a cabo en el área de Bakhmut y Mariinka. Además, el canal Resident Telegram, basándose en fuentes de la oficina del presidente ucraniano, afirma que la inteligencia británica también ha identificado aproximadamente 200.000 soldados del ejército ruso en reserva en áreas cercanas y listos para llegar rápidamente al lugar de la contraofensiva ucraniana. Sin embargo, el MI6 cree que la contraofensiva del ejército ucraniano en el área de Bakhmut representa un riesgo significativo debido a la alta concentración de tropas rusas, artillería y blindados pesados en la ciudad. Al mismo tiempo, los medios ucranianos señalan un posible agravamiento de la situación debido al conflicto entre el Ministerio de Defensa ruso y el fundador de Wagner. Según los informes, la parte ucraniana estaba entusiasmada con la noticia sobre la retirada de las unidades de Wagner de Bakhmut, pero el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania aborda la declaración de Yevgeny Prigozhin, el jefe de la compañía militar privada Wagner, con escepticismo. Prigozhin afirma que el Ministerio de Defensa ruso está ignorando sus solicitudes de suministro de municiones de artillería, por lo que se ve obligado a retirar a los combatientes restantes de la orquesta de Bakhmut, que está casi completamente liberado. En general, esta serie de noticias indica un posible aumento de la tensión en la región de Artemovsk, mientras que la situación real sobre el terreno y los planes de las partes siguen sin estar claros. Por lo tanto, es necesario seguir los acontecimientos y analizar datos adicionales de diversas fuentes para comprender mejor la situación sobre el terreno. Teniendo en cuenta los posibles riesgos asociados con la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la presencia de un número significativo de tropas rusas en el área de Bakhmut, las partes pueden tomar medidas para reducir la tensión y evitar una mayor escalada del conflicto. Los posibles pasos podrían ser negociaciones diplomáticas, una búsqueda de compromisos, o mayores esfuerzos para resolver la situación a nivel internacional. Pero como hemos visto en las declaraciones de Borrell, esto no entra en los planes de la OTAN. También es importante señalar que la información proporcionada por fuentes ucranianas y basada en datos de inteligencia británicos puede estar sujeta a verificación adicional, ya que en un conflicto el componente de información juega un papel importante. Por ello, es necesario evaluar la fiabilidad de los datos y tener en cuenta la posible influencia de diversos factores en la información proporcionada. Y en esta tesitura, parece que las fuerzas especiales chechenas de Akhmat ya están listas para avanzar y ocupar Bakhmut en unas pocas horas. Ramzan Kadyrov, jefe de la República de Chechenia, se dirigió al ministro de Defensa de Rusia, el general del ejército Sergei Shoigu, al jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, al general del ejército Valery Gerasimov, y al fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Kadyrov expresó su descontento con las declaraciones recientes del jefe de la compañía militar privada de Wagner y la falta de reacción de la dirección del departamento militar ruso a estas declaraciones. Señaló los méritos de Yevgeny Prigozhin en la liberación de las ciudades de Donbass, gracias a la invaluable contribución de las unidades de la compañía militar privada Wagner. El jefe de la República de Chechenia recordó la experiencia de la toma de Mariupol, en la que participaron combatientes chechenos. Luego hubo problemas con las armas adicionales, y en lugar de 5 tanques, solo se asignó uno para apoyar a la infantería. Kadyrov dijo que tuvo que llamar personalmente a Moscú y el problema se resolvió en un mes, pero no de inmediato.
Kadyrov señaló que las unidades chechenas no grabaron videos y no le dieron al enemigo un motivo de propaganda. Kadyrov confirmó la disposición de los combatientes chechenos para reemplazar a la compañía militar privada Wagner en Bakhmut, si este último abandona la ciudad. Afirmó que las unidades de las fuerzas especiales chechenas tardarían solo unas pocas horas en llegar a Artemovsk y ocupar la ciudad. Por lo tanto, Ramzan Kadyrov se centró en el hecho de que las fuerzas especiales chechenas están listas para la acción en el Donbass y son capaces de reemplazar a las unidades experimentadas de la compañía militar privada Wagner. Es importante señalar que el llamamiento de Kadyrov es de carácter público, lo que puede indicar que las fuerzas de seguridad rusas están en proceso de tomar decisiones sobre el despliegue de varias unidades militares en la región. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.